Ladies and gentlemen, por fin hemos obtenido la teoría de la involución. El ser humano ha pasado de vivir en cuevas a vivir en confortables hogares y de ahí a verse obligado a vivir de nuevo a la intemperie. En Salamanca se está produciendo un desahucio cada día. ¿Dónde vivirán ahora? Operación Vivienda 2012, Cáritas Diocesana de Salamanca. Bajo el lema La involución de la vivienda, Cáritas Diocesana de Salamanca presenta la campaña de Operación Vivienda 2012. Esta campaña pretende sensibilizar a la sociedad ante los obstáculos que tienen muchas personas para acceder o mantener una vivienda. Las principales causas son el paro prolongado, al que se le une el fin de las prestaciones públicas por desempleo, la falta de liquidez, exceso de endeudamiento, con serios problemas para hacer frente al impago de hipotecas, así como de los alquileres y de suministros. La insuficiencia de los recursos sociales públicos, retrasos, endurecimiento de requisitos y condiciones o baja intensidad de cobertura en necesidades básicas. Hay de todo, pero fundamentalmente se están incorporando ahora y se está viendo familias absolutamente normalizadas, como cada uno de nosotros, y que por alguna circunstancia, por la crisis económica, ha caído en el desempleo. Verdaderamente las cuotas de la hipoteca suele ser lo último que se deja de pagar, pero llega un momento en el que se agotan las prestaciones y entonces la gente pues tiene que dejar de pagarlas. Se pide mucha ayuda a la familia extensa, se agota el desempleo, se agotan las ayudas sociales, que tampoco es que sean muchas, y entonces en ese momento ya se entra en una situación en la que realmente hay que hacer algo con la hipoteca porque si no, en poco tiempo se pierde la vivienda. Carmen forma parte del Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio. Su finalidad es prevenir mediante la información, la intermediación y el apoyo profesional. Es un servicio de reciente creación, ha empezado en el mes de noviembre, surge desde la Junta de Castilla y León, donde hay una oficina central y luego hay oficinas locales en cada una de las diputaciones y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Nuestro deseo es encontrar a las familias en el momento en que todavía no han dejado de pagar recibos. Por ello, las familias que se encuentran en una situación de sobreendeudamiento debido fundamentalmente al desempleo y que prevén que van a dejar de pagar recibos, es conveniente que acudan a estas oficinas porque a través de ellas no solamente podemos facilitarles información y orientación sobre lo que hacer, sino que la oficina central puede intermediar con los bancos de cara a conseguir, hay un catálogo amplio de soluciones, pero la que primero se nos ocurre a todo el mundo es el bajar la cuota de la hipoteca, por ejemplo, ¿no? Puede existir también negociación en el sentido de dar demoras. Nuestra intervención más crítica puede ser en el momento del desahucio o del lanzamiento, ahí también intervenimos, pero nuestro deseo es procurar hacerlo antes. A pesar de las medidas de emergencia tomadas por la Administración frente a los desahucios, claramente insuficientes, hay muchas personas vulnerables que quedan fuera de toda protección. Desde Cáritas hace tiempo ya venimos observando cómo en esta situación, en este último tiempo de crisis, nos estamos encontrando con que muchas personas y familias han pasado de una situación de vulnerabilidad a una situación de pobreza cada vez más acuciante y más preocupante. La respuesta que desde la institución queremos dar no es solo una respuesta que responda a la pregunta ¿qué hacemos?, sino también cómo lo hacemos. Entonces, en ese hacer y cómo hacerlo, lo que intentamos es ayudar a las personas desde una primera acogida, desde una atención personalizada, respetando absolutamente a la persona y sobre todo intentando dignificar lo más posible las situaciones que nos encontramos. Esta atención va acompañada en un segundo momento o a la par a veces de ser acompañantes. Desde Cáritas creemos que tenemos que estar junto a las personas que más sufren y que más lo necesitan y sobre todo en momentos tan duros como este, porque no estamos hablando de números ni estamos hablando solamente de dinero, estamos hablando de verdaderos dramas que están produciendo en las personas una serie de rupturas que afectan a la persona que deja de creer en sí misma, que deja de tener esperanza, que deja de estimar y de estimarse a sí misma
estamos viendo también cómo, además de esa ruptura personal, hay una ruptura en un entorno, una ruptura en sus redes sociales. En un primer momento estas personas o estas familias sí que están apoyadas fuertemente por sus familias, sus amigos, incluso sus vecinos, pero a medida que las situaciones se van alargando en el tiempo, nos encontramos que estas redes, incluso las más próximas, se van rompiendo y se van deteriorando, pues porque son situaciones muy duras y muy difíciles de llevar. Incluso estamos viendo una ruptura muy grave, que es la ruptura de una organización social que de alguna manera lo que hace es apartar a los más débiles, orillarlos. Son personas que de alguna manera podríamos decir que pueden llegar a molestarnos. Entonces, ante esta ruptura, la apuesta de Cáritas siempre es estar junto a las personas y procurar que no solo tengan una ayuda económica, que no siempre es la mayor carencia, sino que se sientan apoyadas, respetadas, que sientan que alguien intenta estar junto a ellos para elevar esa dignidad de la que decíamos. Ante esta situación, Cáritas presta ayuda a través del recurso de acogida y atención primaria, realizando ayudas destinadas a vivienda, como el alquiler, la luz, el agua, y ofrecer un hogar mediante el centro de acogida Padre Damián para personas sin hogar y la casa de acogida para enfermos de SIDA, Casa Samuel. Con esta situación, en este último año, en el año 2012, nos hemos encontrado un aumento progresivo de familias que tienen serias dificultades no solo para el pago de hipotecas, que es de lo que más se está hablando actualmente, sino para el pago de alquileres y sobre todo para el pago también de los suministros, de los que apenas se habla, pero esos recibos de luz y de gas a veces nos llevan a encontrar situaciones en las que una familia viene después de llevar varios días con la luz cortada. Son situaciones de vida que cuando estamos en la situación de normalidad, que normalmente estamos acostumbrados, no llegamos a entender lo que es vivir unos días sin luz, vivir unos días sin gas, no tener agua caliente. Son situaciones muy duras. Y junto a esto yo creo que hay otra intervención de Cáritas, que es siempre reconocer los derechos básicos, intentar que esas personas tengan reconocido un derecho básico como es la vivienda, porque esto se debe a una situación de paro, pero primero se pierde el trabajo, pero después se pierde la vivienda. Y esto nos está dando lugar a encontrarnos familias que están subalquilando parte de su vivienda y compartiendo vivienda con otras familias que viven en habitaciones. Son situaciones muy dramáticas y esto es sobre lo que hoy queremos llamar la atención. Debemos dejar de considerar definitivamente la vivienda como un bien de intercambio económico sujeto a la especulación y de una vez afrontarlo como un derecho reconocido en nuestra Constitución. La vivienda es mucho más que un techo, es un espacio en que crecer y desarrollarse como persona y como familia. Frente a la situación en la que se encontraban las personas que no tenían la posibilidad de pagar sus hipotecas y se veían abocadas al procedimiento que se denomina de ejecución hipotecaria, con muy pocas posibilidades, muy pocas salidas de cara a darle una solución que no fuera la pérdida de la vivienda, se han creado normativas específicas este mismo año a través de reales decretos ley que han venido a aportar una serie de soluciones al margen de lo complejo de cumplir los requisitos para poder acceder a esas posibilidades que regula, pero lo cierto es que al menos ya podemos acudir a la posibilidad de negociar con la entidad, por ejemplo, moratorias en el pago de la hipoteca, podemos negociar quitas, reducciones de la deuda ante una situación de imposibilidad de pago e incluso llevar a cabo la denominada dación en pago, la entrega de la vivienda a cambio de eliminar la deuda. Y para las situaciones que están aún más avanzadas, incluso la paralización del desahucio, del lanzamiento, de la salida de la familia de su inmueble. En el nuevo Real Decreto no se regulan algunas cuestiones claves. La deuda pendiente. En consecuencia, la deuda sigue generando intereses e incrementándose durante el periodo de 2 años de moratoria. Lo cierto es que, en principio, la persona en la que se encuentra en una situación de crisis, además de perder su vivienda, a continuación tiene que tener en cuenta que queda una deuda ahí pendiente que tiene que afrontar, teniendo en consideración que no va a poder acceder a nuevas vías de financiación. Es lo que nosotros denominamos un cadáver financiero. Nadie va a querer prestarle dinero.
Y estas problemáticas están aumentando teniendo en cuenta que a la hora de la adquisición de la vivienda en muchas ocasiones eran los padres o familiares quienes avalaban esas viviendas con sus propias viviendas, normalmente libres de cargas ya pagadas, con lo cual a día de hoy esa deuda pendiente genera a veces efectos como la pérdida de la vivienda de los propios padres y que esas personas que no han sido causantes ni sufren la crisis directamente, normalmente pensionistas, se puedan ver en la calle. En relación a la prevención en el inicio del procedimiento de ejecución hipotecaria, por ejemplo, la obligación legal de tener un espacio de mediación entre el afectado y el propietario de la vivienda que formule soluciones alternativas a la pérdida de esta. Nuevamente nos encontramos con una laguna, con algo que no se ha regulado y que podría ser bastante beneficioso para evitar de manera prejudicial la pérdida de la vivienda de las personas. La dación en pago, entendida como la negociación entre deudor y acreedor para que este último pueda entregar la vivienda, liquidando con ello la deuda pendiente sin que el acreedor pueda seguir persiguiéndole de forma indefinida. Porque no debemos de olvidar que las familias españolas, a pesar de la crisis, son cumplidoras en sus pagos. Lo que pretenden es cumplir sus pagos y que si se ven en esta situación es por circunstancias accesorias, por circunstancias de la crisis, por pérdida del trabajo, etcétera, etcétera. Los lanzamientos en los supuestos de desahucios por impago de la renta. La preocupación de Cáritas hacia la creciente precariedad del acceso a la vivienda se ha expresado en una tarea de incidencia y acción dirigida a garantizar el derecho a la vivienda en las actuales circunstancias. Los aspectos más acuciantes y dolorosos en los que se manifiesta la crisis, el desempleo de tantos, en especial de tantos jóvenes, los dramas que sufren tantas familias, en particular las que se ven expulsadas de sus casas por el desahucio. Desde Cáritas se pide que los costes de la crisis no recaigan sobre los más débiles y que se busquen con urgencia soluciones que permitan a esas familias, igual que se ha hecho con otras instituciones sociales, hacer frente a sus deudas sin tener que verse en la calle.